Hola, bienvenidos a mi canal The Old Meeple, un canal que pretende compartir mi experiencia lúdica y didáctica en los juegos de mesa. En el vídeo de hoy hablaré de Boots and Roads, un juego de 1 a 6 jugadores diseñado por Jørgen Dumen y Joris Versinga y publicado por la editorial Splotter Spellen. Antes de hablar, pues voy a dar mi opinión sobre el juego. Creo que es un juego que te ofrece una experiencia lúdica y didáctica fantástica. Me gustan mucho los juegos de mesa y he jugado bastantes y desde luego, en mi opinión, este juego es un top en mi ludoteca. En este vídeo primero haré una breve explicación del juego, después explicaré su importancia didáctica a mi entender y por último haré una partida en solitario para que podáis valorar y sacar vuestras conclusiones sobre el juego y todo lo que he dicho al respecto. Sinopsis del juego. El objetivo del juego es que el que más puntos tenga al final de la partida gana. El tablero donde se desarrolla la partida está compuesto por losetas hexagonales. Hay multitud de ellas, con lo que los diferentes tipos de mapa en los que se pueden realizar las partidas son muchísimos. La disposición de estas losetas varían las estrategias que hemos de realizar para afrontar las partidas, con lo que la rejugabilidad del juego es máxima. Los tipos de losetas que hay podríamos dividirlas en dos, que serían las de tierra y las de agua. En las de tierra, en algunas de tierra, pueden pasar ríos por en medio. Y la tipología de losetas de tierra son losetas de piedra, bosques, desierto, montañas, prados. Y la tipología de losetas de agua pues serían estas de mar. Y aquí hemos dibujado un río. El río lo que hace es separa la loseta en dos a nivel logístico, es decir, que si tenemos aquí un animal o un transporte y lo queremos pasar a este lado, no podemos pasar a este lado de la loseta, o sea, a la otra loseta, si no tiene un puente construido en el río. En la expansión vienen dos tipos más de losetas, que son las ciudades y el polder. ¿Qué función tienen estas losetas? Bueno, pues determinan la tipología del transporte por el que puede pasar por ellas y también los centros de producción que se pueden colocar en dichas losetas. Los centros de producción que se pueden colocar en las losetas es como máximo de 1 por loseta. Y también las losetas, la tipología de loseta nos permite determinar qué losetas pueden reproducirse los animales que hay en el juego. En el juego solo hay dos tipos de animales, que son los burros y las ocas. Para que puedan reproducirse en una loseta, tienen que estar en una loseta de estas de color verde, claro, que son los prados, y han de estar solos, no pueden estar con ningún objeto más, ningún material más. Lo único que puede haber, si acaso, sería un río o una carretera, pero no puede haber nadie más para que se reproduzcan. Elementos del juego. Hay 5 elementos del juego fundamentales. Los goods, le llamaré goods en inglés porque en español utilizamos, o igual utilizo diferentes palabras como materiales, recursos, etc. En inglés lo engloban como goods, que quizás es una palabra mucho más genérica. Hay diferentes tipos de bienes de goods en este juego, ¿vale? Aquí están enumerados. Y estos goods en el juego tienen dos funciones. Una es fabricar unidades de producción, que son estas que tenemos aquí, y dos, darnos puntos de victoria. En este caso, en esta última función, solo estos tres goods, estos tres recursos o mercancías nos pueden dar puntos de victoria, que son es el oro, que nos da 10 puntos de victoria, las monedas, que nos dan 40, y el stock, que nos dan 140 puntos. Vale, ¿cómo conseguimos estos materiales? Pues en la fase de producción y reproducción, ¿vale? A través de las unidades de producción, serán lo que nos darán estos goods. Segundo tipo de elemento fundamental de este juego, las unidades de producción.
Hay dos tipos. Las primarias, que se caracterizan porque tienen este círculo en el centro, y las secundarias. La diferencia entre ambas es que las primarias, una vez colocadas en nuestra loseta hexagonal, empiezan a producir recursos, ellas solas, sin necesidad de nada más. En cambio, las secundarias necesitan un tipo de material para producir otro tipo de material. Entonces, la función de estos buildings serían, una sería producir mercaderías y otra transportes. ¿Vale? Entonces, los requisitos para producir mercaderías y transportes, primero, hemos de tener en cuenta dos cosas. Uno, como ya he dicho antes, es que cada unidad de producción solo puede ir como máximo una por cada hexágono. Y después también tenemos que tener en cuenta es su capacidad productiva, es decir, no todas las unidades de producción producen el mismo número de bienes. ¿Cómo conseguimos estas unidades de producción? Pues tendría que ser en la fase de fabricación y las conseguiríamos con los goods, con algunos goods, con terreno en algunas de ellas, es decir, hay algunas unidades de producción que necesitan estar en un terreno determinado si las queremos construir, es decir, no podemos construir una cantera en un bosque, las canteras hay que construirlas aquí en las piedras, o las minas hay que construirlas en las montañas, no se pueden construir en ningún sitio más. Hay algunas unidades de producción que pueden estar en cualquier loseta. Y después, algunas requieren investigación. ¿Vale? Hay algunos edificios o unidades de producción que necesitamos tener adquirida un determinado tipo de investigación para poderlas construir. Tercer punto importante de este juego, las investigaciones. Desarrollar diferentes tipos de investigación es lo que necesitamos para fabricar determinados centros de producción, como he comentado antes, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos desarrollar estas investigaciones? Que cuando desarrollemos una investigación están en este track de aquí. ¿Veis? Aquí están las diferentes investigaciones. Pues yo lo que hago es cuando desarrollamos una, pues le quito la piedra que tiene aquí encima para saber que ya hemos desarrollado ese tipo de investigación. Entonces, para conseguir este tipo de investigación necesitamos un papel y dos ocas. ¿Vale? Un bien que es un papel y dos ocas. Entonces, bueno, aquí las ocas es lo que llamo yo el elemento metafísico del juego, la parte loca o divertida de este juego, y es que estas ocas, como animales, se pueden reproducir, como hemos dicho antes. También se pueden utilizar como bienes a la hora de de donar bienes al templo. Y, por último, funcionan como lo que yo le quiero llamar genialidades, es decir, con un papel y dos genialidades podemos desarrollar un tipo de investigación. El cuarto elemento fundamental de este juego serían los transportes. Hay dos tipos de transportes, los terrestres y los marítimos. Y los transportes varían entre ellos su capacidad de carga y las distancias que pueden recorrer por turno. Su utilidad es que en la fase de transporte, esta de aquí, lo que pueden hacer es transportar goods o otro transporte. ¿Vale? Cuando un transporte transporta otro transporte, no puede llevar nada más, independientemente de su capacidad de carga. Y el transporte que transporta no se puede haber movido previamente en ese mismo turno. Ocurre lo mismo con el transporte de mercancías, es decir, una mercancía no puede ser transportada por transportes distintos en un mismo turno. Para que no os liéis en este caso, y para que tengáis el concepto claro, es en la fase de transporte
es como si moviéramos todos los transportes a la vez. Lógicamente nosotros en el juego, claro, primero tenemos que mover uno y después otros porque somos incapaces de moverlos todos a la vez. Pero el concepto es de que en la fase de transporte es como si se movieran todos a la vez. Y como quinto elemento fundamental del juego está la maravilla, que sería esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, la maravilla viene definida en esta fase de aquí y lo que nos permite es colocar un ladrillo de nuestro color, ¿vale?, en la construcción de este templo. Entonces, ¿qué utilidad tiene colocar ladrillos de nuestro color en un templo? Pues bien, en cada fila otorga 10 puntos a los ladrillos que hay en dicha fila. Es decir, si en esta fila solo hay ladrillos de color azul, pues el jugador del color azul tendrá 10 puntos. Si hubiera de diferentes jugadores, esos 10 puntos se repartirán en función de los ladrillos que tenga cada jugador. Para poder poner esos ladrillos, que como hemos dicho se realiza en la última fase, tenemos que entregar dos bienes, ¿vale?, que estén en el hexágono de nuestra casa. Nuestra casa viene determinada por este meeple, que este meeple solo tiene una utilidad indicativa. Es decir, cuando hablamos de poner centros de producción, unidades de producción, que como máximo uno por hexágono, este meeple no cuenta. O cuando decíamos que los burros o las ocas tienen que estar solas para reproducirse, si la casa no cuenta, es como si también estuvieran solos. Entonces, tienen que haber dos bienes en nuestro hexágono, tenemos que donar dos bienes que estén en nuestro hexágono de donde tengamos la casa y además tener un elemento de transporte. Esto es importante de no olvidar el requisito del elemento de transporte, y para que no lo olvidemos yo siempre intento imaginarme de que vienen en la fase esta, vienen los funcionarios del templo y nos llaman a la puerta para ver si queremos donar bienes para el templo. Si no hay nadie, pues lógicamente no podemos donar nada. Llaman a la puerta, no hay nadie. Y las ocas sí que pueden ser geniales, pero lo que no pueden hacer en este caso es abrir la puerta. Antes me he olvidado de comentaros dos aspectos importantes que a veces no se hacen bien. El primero es que cuando producimos una unidad de transporte, por ejemplo, imaginemos de que tenemos aquí el centro de producción necesario para producir barcas y tenemos el material. Si en la fase de producción no tenemos ningún elemento de transporte, el material utilizado para hacer esta balsa y la balsa se pierden. Lo mismo ocurriría en la fase de investigación. Es decir, hemos dicho antes que para investigar hay que tener dos ocas y un papel. Si no hubiera ningún elemento de transporte, en la fase de fabricación, en la fase de producción, estas ocas y este papel se perderían. Por último, voy a hablar de lo que es el transcurso del juego. El juego transcurre en turnos, por turnos, y cada turno tiene 4 fases. La primera, y cada una de estas fases ya la he ido explicando cuando he hablado de cada uno de los componentes del juego. La primera fase sería la de producción-reproducción, que es cuando utilizamos para generar goods o reproducir a los animales. La fase de transporte, que es para cuando movemos nuestras unidades logísticas. La fase de fabricación, que es cuando construimos nuestras unidades de producción. Y por último, la fase de la maravilla, que es la fase en la que podemos realizar una ofrenda al templo. Una vez acabadas estas 4 fases,
cogemos y colocamos un ladrillo blanco en el templo. Cuando se juega a varios jugadores, a 2 jugadores, la partida acabaría cuando esta parte de aquí estuviera tapada. La partida de 3 jugadores cuando esta parte de aquí estuviera tapada, y así sucesivamente. Los ladrillos blancos se van colocando de izquierda a derecha, primero en la fila de más abajo y así sucesivamente hasta arriba.